con todos los problemas que tienen las redes sociales y la manera como además se van fanatizando las grandes firmas tecnológicas en contra de los valores católicos, siguen siendo una gran oportunidad para evangelizar, ¿no? Y existen muchas iniciativas y existen muchos sacerdotes, muchas religiosas, religiosos. Quien les habla, yo soy consagrado, no es lo mismo, pero digamos es parecido. Aprovechamos las redes sociales para evangelizar, ¿no? Y ese es el tema más importante. Si es que lo que estoy haciendo está evangelizando. Y me parece importante mencionar esto porque muchos sacerdotes lo están haciendo, ¿no? Los que me han escuchado hace algún tiempo, los que me escuchan ya desde hace algún tiempo, recordarán que alguna vez dediqué un punto de vista al tema de las presencias escandalosas en las redes sociales. Religiosas, sacerdotes que tienen un número importante de seguidores, pero que utilizan las redes fundamentalmente para escandalizar. Hablaba específicamente de conducta impropia, ¿no? Sacerdotes que salen bailando, que salen imitando, que salen, que por ejemplo hacen muchos ejercicios, ¿no? Y que salen flexionando los músculos, o sea, mostrando cuán musculosos son, que un tipo musculoso, que un tipo que baila salsa o que baila reggaetón y que tiene buen movimiento, porque aparece con una vestimenta clerical, no está evangelizando. Si creen que eso es evangelizar, como lo dije en ese entonces y lo repito ahora, eso no es evangelizar. Eso es, no, es que hay que estar con los jóvenes, no. Es verdad que hay que estar con los jóvenes y por eso accedemos a redes sociales y tratamos de evangelizarlos, y gente mucho más joven que yo está haciendo un trabajo mucho mejor. Dejemos que los jóvenes evangelicen a los jóvenes. Es algo que San Juan Pablo II decía, esa es la razón por la cual hacemos Jornadas Mundiales de la Juventud, porque en las Jornadas Mundiales de la Juventud vienen jóvenes muy comprometidos y vienen otros jóvenes que vienen a curiosear, que dicen, acá hay otros jóvenes, hay pocas oportunidades de ver a tanta gente de mi edad, y todos conocemos, o la gran mayoría de nosotros hemos conocido, cómo la Jornada Mundial de la Juventud, las Jornadas Mundiales de la Juventud creadas por San Juan Pablo II han sido grandes ocasiones de conversión o de vuelta a la fe o de la vida mucho más en serio de la propia fe, el descubrimiento de vocaciones para todas las formas de vocaciones, ¿no? Entonces, lo que le corresponde al sacerdote es enseñar. Y creo que hay dos cosas muy importantes para aquellos que están un poco confundidos por la sobreexistencia de sacerdotes, de religiosas en las redes sociales. Y para los que quieren un pequeño manual, digamos, de cómo identificar cuando un sacerdote o una religiosa están realizando un trabajo auténticamente evangelizador y vale la pena, es edificante seguirlos, yo diría que hay dos condiciones importantes, tres para ser más claros, porque una en realidad pensaba resumirle una sola, pero son dos cosas distintas. Primero es que evangelice, que predique. Si es que la persona no predica, ¿no?, baila o usa la religión o la instrucción de la religión simplemente como una excusa, ¿no? O sea, ellos bailan, muestran sus habilidades para danzar o sus habilidades físicas y simplemente utilizan las herramientas de edición de las redes sociales, digamos TikTok, Instagram, los que están más populares para los videos, ¿no? Y solamente los usan para mostrar dos cositas de la fe, ¿no? Hago cuáles son los 7 pecados capitales y los voy señalando y van apareciendo mientras yo hago pues una danza que me parece más llamativa que lo que estoy enseñando. Entonces eso, digamos, difícilmente es evangelizar, ¿no? Hay que predicar, hay que enseñar, ese es el papel de las personas que están representando la vida sacerdotal o consagrada en las redes sociales. Enseñar, ¿no? Anunciar, evangelizar,
evangelizar. Hay distintas formas, hay distintos formatos. No creo que tiene que ser una cuestión aburrida, porque el que dice es aburrido evangelizar, entonces está en el lugar equivocado. No debería ser una persona consagrada, no debería ser un sacerdote, porque eso aburre a los jóvenes. Bueno, tu papel no es entretenerlos. Jesucristo no vino para hacer un entretenimiento. No, Jesucristo vino para revelar la verdad. Esa era su misión y la cumplió, ¿no? Entonces, sí, hay gente que es más elocuente, que es más chistosa, que es más habilidosa editando, que tiene... Entonces, todo eso, si está orientado a evangelizar, muy bien. 20 puntos, 20 de 20, ¿no? Eso está muy bien. Pero eso es lo primero que hay que ver, si evangelizan. Si no evangelizan, es exactamente lo mismo que cualquier otra persona que está bailando en internet. En segundo lugar, es que no enseñen en contra de la doctrina católica. El número de sacerdotes, de religiosas que están enseñando en contra de la doctrina católica, sobre todo con el tema de la homosexualidad, ¿no? Que simplemente están haciendo una campaña para que cambie la doctrina de la Iglesia con la excusa de la misericordia. De esto ya he hablado extensamente, ¿no? Ustedes pueden buscar más de un punto de vista que he dedicado a este tema del escándalo. Uno de ellos es explícitamente dedicado a la hermana Siskia, ¿no? Ustedes lo pueden ver en preguntasdefe.com y buscarla ahí, ¿no? Este tema de enseñar en contra de la doctrina de la Iglesia es mucho peor que simplemente bailar o exhibirse o tener una conducta que podríamos llamar narcisista, ¿no? en las redes sociales. Este es mucho más grave, porque esto es conducir al escándalo. Y hasta hace poco yo venía debatiendo con un sacerdote jesuita colombiano que está en Boston College. Boston College es una universidad fundada por los jesuitas, que es de las más liberales y heterodoxas que existen en el mundo, y donde este sacerdote se está formando supuestamente pues en teología, ¿no? Y este sacerdote es obvio que tiene sus problemas, porque digamos está constantemente, o sea, su obsesión es el tema de la homosexualidad y cómo los homosexuales tienen que ser aprobados y afirmados y recibidos, utilizando muchas veces un lenguaje ambiguo, tratando de justificar que el evangelio acepta a todos, que Jesucristo aceptó a todos y que especialmente aceptó a los más marginados, y que hoy en día el colectivo LGBT es el más marginado. Miren, hermano, no sé si el colectivo LGBT es el más marginado. Sé que muchos individuos que tienen atracción al mismo sexo son muchas veces repudiados por su familia o por su comunidad. Eso es verdad. Y eso no es cristiano. Pero estos sacerdotes o religiosas, cuando enseñan en contra de la doctrina católica, no entienden que la aceptación de esas personas no significa aceptarlas con sus conductas pecaminosas. Y entonces, en vez de enseñar lo que enseña la Iglesia, que enseña que estas personas tienen la misma dignidad de cualquiera de nosotros y tienen que ser acogidos, amparados, y a los que hay que presentarles una alternativa pastoral, un camino pastoral de acogida, es muy distinto de cambiar la doctrina de la Iglesia, que es lo que estas personas quieren. ¿Para qué? Para que los actos homosexuales, que están claramente condenados en el Nuevo Testamento, porque cuando alguien cita el Antiguo Testamento donde están claramente condenados, dicen, sí, pero en el Antiguo Testamento Dios también prohibía comer moluscos y hoy día comemos frutos de mar. Dios también prohibía tocar carne, la piel de cerdo, y hoy en día comemos cerdo, etc. No, en el Nuevo Testamento está claramente señalado. Y es verdad, algunos de estos sacerdotes dicen, no, en realidad lo que el Evangelio dice es esto y el otro, y tratan de ponerlo de cabeza. En realidad lo que San Pablo dice es que se refería, inventan y distorsionan las Sagradas Escrituras para torcerlas hacia las enseñanzas falsas, ¿no? Entonces cualquiera que está utilizando cualquier recurso intelectual para torcer el sentido de las Escrituras y para torcer el sentido de la doctrina católica, para decir que no enseña lo correcto, que deberían modernizarse, entre comillas, esa no es una persona de confiar. Sacerdote, religioso u obispo no es una persona
de confiar, no es una persona a la que hay que seguir en redes sociales, y si alguien tiene el estómago para seguirlos, tiene que seguirlos para corregirlos, hasta que los bloquee, como más de uno de estos sacerdotes me ha bloqueado a mí, ¿no? Pero está bien. Como dice San Pablo, insistir a tiempo y a destiempo cuando corregimos y cuando tratamos de evangelizar, con todos nuestros defectos. Nadie es mejor que otro, pero por lo menos seguimos la verdad de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Y la tercera característica es también, diría yo, la prudencia, ¿no? Hace poco veía un sacerdote que no conozco, ¿no? No sé quién es, pero me sorprendía que tratara de responder en un minuto, ¿no?, una pregunta, porque digamos este sacerdote probablemente ha abierto su cuenta, mándenme preguntas y yo se las voy a responder, ¿no? Y hay preguntas que no se pueden responder en redes sociales porque el minuto en el que se puede hacer un video de Instagram, o los 3 minutos en los que ahora se puede hacer un video de TikTok, no dan para responder preguntas que necesitan respuestas mucho más precisas, ¿no? Un sacerdote con muy buena intención respondía a la pregunta de: si me he masturbado y me he arrepentido, ¿puedo recibir la comunión? Y este sacerdote trata de explicar en un minuto, ¿no?, en un minuto, la doctrina de la Iglesia sobre la masturbación, que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde el Catecismo de la Iglesia Católica señala lo que ya sabemos, que la masturbación es pecado, ¿no? Pero agrega que una serie de características, o mejor dicho, algunas características o condiciones aminoran la culpa, ¿no? Sobre todo si hay presiones psicológicas, presiones internas o externas. ¿Y cuáles son estas presiones? El catecismo no las describe y no las define. ¿Por qué? Porque pueden ser de distinto tipo. Y estas presiones tienen que ser unas presiones que tienen que ser discernidas con la ayuda de alguien que sabe de estos temas, ¿no? Entonces, el sacerdote dice: mira, existen estas cosas, y si tú tienes alguna duda, pregúntale a un sacerdote. Y en primer lugar, una buena cantidad de sacerdotes no saben este tema, lamentablemente, es la verdad, ¿no? Y este sacerdote, en un minuto, deja la impresión de que lo que pregunta este muchacho es que si me he arrepentido de masturbarme, ¿puedo comulgar sin confesar? Entonces, el sacerdote deja la impresión de que es muy posible, es muy probable que este muchacho pueda comulgar, cuando no sabe el caso. No sabe el caso. Entonces, es verdad, dice, bueno, consúltale a un sacerdote, pero ese es un tema que simplemente no se puede abordar en un minuto. No se puede abordar en un minuto. Hay personas que me dicen: oye, Alejandro, ¿tus puntos de vista podrían ser más cortos? Tal vez podrían ser más cortos, pero como han visto, mis puntos de vista no van a encajar en ningún formato porque no tienen un tiempo preciso. ¿Por qué? Porque trato de explicar y dar la mayor cantidad de componentes, de elementos, como para hacerse una idea clara. Si no puedo hablar con claridad, entonces mejor no hago puntos de vista, porque no me interesa que los puntos de vista sean más populares, porque son más fáciles de escuchar si no van a dar una idea clara de los temas que estamos hablando. Entonces, hay temas que no se pueden abordar en TikTok en un minuto, ¿no? TikTok, Instagram, Twitter son para apuntar hacia noticias, apuntar hacia información, ¿no? Dar pequeños datos normalmente informativos, no para entrar a temas de doctrina. Entonces, la prudencia es un elemento muy importante. Si ustedes ven que hay sacerdotes que están abordando temas muy complejos, especialmente temas de moral, y son sacerdotes o religiosas que creen que pueden resolverlo en un minuto, esa no es una persona prudente, no es una persona que vale la pena seguir.
Pero gracias a Dios no soy pesimista, no soy negativo, no quiero serlo, porque existen muchos buenos sacerdotes en redes sociales que más de una vez he citado, que son un buen ejemplo y que los animo a ellos a seguir adelante y animo a los católicos interesados que los busquen y los sigan. Que tengas un buen día.